puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Hola mis amados hermanos, reciban ustedes muchas, pero muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Nuevamente es un grato honor poderme comunicar con ustedes a través de este medio y poder traerles la palabra del Señor, compartir con ustedes una reflexión acerca de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Indudablemente el Señor Jesucristo fue un hombre de mar. Él inició su ministerio alrededor del mar de Galilea. Llamó a los primeros apóstoles, los cuales estaban remendando sus redes porque eran pescadores. He querido llamar esta reflexión de hoy vientos y tormentas, y tiene como fundamento el texto bíblico de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice la palabra del Señor: y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva, que perecemos. Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió los vientos y al mar. Y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Quiero compartir con ustedes, con base en este texto de la palabra de Dios, tres aspectos acerca de los vientos y las tormentas que golpean nuestra vida. El primero de ellos es que aún estando con Jesús se pueden levantar tormentas. Aún estando con Jesús se pueden levantar tormentas. Jesús nunca nos prometió que todo en esta vida sería fácil. Por el contrario, siempre nos advirtió que seguirle representaba un camino difícil. Seguirle en el tiempo de hoy representa la senda de la abnegación, la senda de tomar la cruz y seguir sus pasos, la senda de entregarlo todo por Él. Nuestro Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así sucedió con los apóstoles. En medio de aquel lago de Genesaret, Jesús estaba con ellos, en el mismo barco, navegando junto a ellos, viajando a su lado, atravesando ese misterioso lago. Sin embargo, es necesario resaltar que durante el viaje, Jesús se queda dormido, y mientras él dormía, se levanta una gran tormenta con fuertes vientos y grandes olas, las cuales cubrían el barco. Este pequeño barco de aproximadamente 8.2 metros de largo y 2.3 metros de ancho. ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Qué podrían pensar los apóstoles, los discípulos en ese momento? ¿Qué podemos pensar en semejante situación? Jesús, el Maestro, está dormido y una tempestad se desata en su contra. ¿Será acaso Él el responsable de esta trágica situación? ¿Acaso será Jesús aquel Jonás que dormía plácidamente cuando el barco se hundía? Lo realmente cierto, mis amados hermanos, en este pasaje es que aún teniendo a Jesús dentro de nuestro barco, nosotros no estamos exentos de experimentar las tormentas de la vida. El mismo Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 16, versículos 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra verdadera fortaleza, comprender que Jesús está con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Es comprender que Él ha vencido al mundo y por lo tanto nosotros somos más que vencedores en Él. Como segundo aspecto, quiero resaltar que Jesús dormía en medio de la tormenta. El texto de Mateo nos dice que mientras las olas cubrían el barco, Jesús estaba dormido. El texto de San Marcos expresa claramente que mientras se levantaba una gran tempestad de viento y las olas anegaban el barco, Jesús estaba durmiendo en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y el texto de Lucas nos dice que Jesús se durmió mientras navegaban. ¿Cómo puede dormir el Señor en medio de la tormenta? ¿Acaso no siente que el barco es sacudido por el fuerte oleaje? ¿Acaso no escucha el rugir del fuerte viento que intenta romper las velas de la embarcación? ¿No siente acaso el rocío de las aguas que salpican su rostro? ¿Qué ocurre con este hombre que está durmiendo? La situación de los discípulos no era fácil. Estaban en medio del lago, enfrentando una fuerte tormenta. El viento era demasiado recio que zarandeaba el barco. Las olas crecían cada vez más y su barco se anegaba. Estaban desesperados. Necesitaban encontrar un puerto seguro. Necesitaban obtener bonanza. Querían desesperadamente poner a salvo sus vidas, al punto que gritaron a Jesús, según el texto de Marcos: «Maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo?». Este grito de angustia y desesperación también es muy común en nuestros días. Nosotros andamos con Jesús, vivimos con Jesús, servimos con agrado al Señor, pero también vemos y experimentamos que nuestra situación económica se aprieta. Llevamos meses o años intentando encontrar un empleo. Las deudas agobian nuestra alma y nos roban la tranquilidad. La enfermedad y el dolor minan nuestro cuerpo al punto de no poder soportar más. Sufrimos con profunda tristeza la pérdida de ese ser amado. Nuestro negocio no rinde como antes. Ahora está arrojando pérdidas. Y para colmo, la situación que estamos viviendo en este tiempo, tenemos temor, tenemos incertidumbre, no queremos ser infectados por este nuevo virus. Todo eso genera un grito de desespero en nuestra alma que clama fuertemente: «Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros, Maestro?». Jesús, mientras tanto, dormía. ¿Por qué dormía Jesús? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Qué deseaba Él mostrarles a los apóstoles, a los discípulos, mientras dormía? Para responder a esta pregunta, pasamos al último aspecto de esta reflexión. En tercer lugar, Jesús está por encima de la tormenta. ¿Por qué dormía Jesús durante la tormenta? El texto de Marcos nos dice que se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate y enmudece». El texto de Mateo nos muestra una respuesta del deseo que el Señor Jesús tenía en su corazón. Él llama a estos hombres y les dice: «Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están temerosos?». Jesús deseaba afianzar la fe de ellos, así como aquel leproso que se postró por fe pidiendo ser limpiado. Se atrevió a pasar la multitud, se acercó a Jesús y Jesús le dijo: «Quiero». Lo tocó y fue limpio. Jesús quiere afianzar la fe de los apóstoles, así como aquella fe de aquel centurión romano que suplicó por la sanidad de su siervo.
simplemente creyó a la palabra de Jesús y le dijo: Maestro, no es necesario que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Jesús quería afianzar la fe de sus apóstoles, de sus discípulos, así como aquella multitud de personas que se acercaron a la casa de Pedro, llevándole enfermos, endemoniados, para ser sanados, para ser liberados. La fe era lo que los movía, una fe completa en ese Jesús poderoso, en ese Hijo de Dios que había venido al mundo. Los discípulos necesitaban creer y confiar en Jesús. Ahora necesitaban ver su poder por encima de las fuerzas de la naturaleza. Al igual, nosotros también necesitamos ver a ese Jesús que está por encima de los poderes de la naturaleza, que está por encima de cualquier fuerza humana o terrenal. Debemos recordar las palabras de Jesús, de ese Jesús resucitado, cuando dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús, el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Él y solo en Él debe estar puesta nuestra fe. Mis amados hermanos, Jesús no está dormido. Jesús no duerme en este tiempo. Él está a tu lado. Él está contigo. Te está ayudando. Él desea fortalecer tu fe. Él desea que este tiempo de dificultad que está pasando la humanidad y que también golpea a su iglesia, sea usado para perfeccionar la fe de cada uno de nosotros. Él quiere aumentar nuestra fe. Él quiere aumentar tu fe para que tú crezcas y también ayudes a otros a permanecer fieles a Él. Mi querido hermano, hermana que estás allí escuchándome, toma ahora esa dificultad, toma ahora ese miedo, esa angustia, ese grito de desespero y entrégalo a los pies de Jesús, porque Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de tu familia. Él tiene cuidado de tu empleo. Él tiene cuidado de tu negocio. Él tiene cuidado de todo lo que te rodea. Qué bueno que nosotros podamos en este día colocar nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesús, reposar y descansar en Él. Él desea que tú y yo, en medio de la tormenta, podamos descansar, podamos tener esa tranquilidad y esa paz que Él tenía en medio de la barca. Él pudo dormir, Él pudo descansar, porque sabía que todo estaba en su mano. Mi amado hermano, que esta palabra pueda llegar a tu corazón y llenar tu vida de esperanza, de aliento y de fortaleza. Dios te acompañe, Dios te bendiga, te amo mucho, te mando un abrazo y un beso en el nombre del Señor Jesús. Ten muchas bendiciones del Todopoderoso. Puedes tener sin la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.